Punto por punto. Voy a platicar con la doctora Dulce María Arias Ataide, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, acerca del Día del Árbol en México que se conmemoró este jueves 8 de julio, a propósito de que estamos en temporada de lluvias y de que pues ya iniciaron los trabajos de reforestación. Yo digo, doctora, que pues si funcionaran estos programas de reforestación, México se daría el lujo de poder exportar madera y permitir la tala inmoderada como lo llevan a cabo organizaciones delincuenciales, pero resulta que estos programas año con año no funcionan. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, señor Pineda. Fíjese que tiene razón. Con todos estos programas y desde que empezaron de allá por los años 70s, 80s y en el 90 tomaron su mejor auge, ya hubiéramos reforestado como 1000 veces el país completo. Sí. Sí, esa es la verdad. La realidad es que primero había un desconocimiento de la biología, ¿sí?, de los árboles y de las comunidades biológicas, o sea, de los ecosistemas. Tenemos que decirlo que no se tenía un pleno conocimiento de cómo funcionaban. Y por ello, estos programas se empezaron realizando particularmente porque se quería reforestar las áreas en donde se talaban pinos, o sea, en las áreas húmedas, en las áreas frías. Y bueno, pinos principalmente se empezaron a hacer como un programa de reforestación. Sin embargo, estos programas se quedaron y no quisieron cambiarlos. Y no quisieron cambiarlos como una estrategia de no reconocer que estaban equivocados. Hasta la fecha, se siguen haciendo los programas de reforestación porque no quieren reconocer que los programas son un fracaso. A pesar de que ya existe el conocimiento científico, a pesar de que mucha gente de los ambientalistas ya sabe que la reforestación es un programa que solamente 1 de cada 100 árboles sobrevive, ¿sí?, a cuando se planta. ¿Sí? Claro. Y el tema tiene que ver mucho, seguramente decía usted, de esta comunidad ecológica de los árboles, es que no pertenecen a la zona donde se siembran. Yo desde 88 en Morelos, desde el sexenio del gobernador Antonio Riva Palacio, me acuerdo de esos programas de reforestación, me parece con la doctora Úrsula Oswald, y veía que se reforestaban decenas, centenares de hectáreas, y hoy vemos que los bosques siguen cada vez más todavía deteriorados, ya sea por la mano del hombre, por alguna acción de la naturaleza, pero sigue teniendo México como país ese déficit de deforestación. La primera estrategia sería no reforestar si cuidáramos nuestros bosques, porque es mucho más caro reforestar, aunque fuera de manera correcta, es mucho más caro reforestar que cuidar los ecosistemas, como premisa número 1. Pero si se tiene que reforestar, porque ya ese es el estado actual, creo que lo más importante es que uno pueda desarrollar programas muy locales, ¿sí?, para poderlo hacer. Por ejemplo, en Morelos yo conozco 2 municipios, Cuernavaca y Jojutla, por ejemplo, que han venido desarrollando su flora local. Cuando ellos ya hacen estos estudios y tienen conocimiento, el siguiente paso, por ejemplo, yo espero que refrendando el presidente de Jojutla lo que haga es que ya teniendo esta información que se le ha generado, pueda, por ejemplo, empezar a tener sus propios viveros comunitarios para poder reforestar sus propias zonas con especies nativas locales. No todas las áreas son iguales. No podemos reforestar el sur en Morelos, claro, con especies del norte y viceversa. Con especies de Jantetelco en Azochiapan, o aún en Mazatepec o Miacatlán. No es lo mismo. Se mueren las especies. Exactamente. Y cientos de millones de dólares o de pesos desde hace años, sexenios, se han perdido, se han ido al pozo de lo perdido. Además de que perdemos una gran cantidad de dinero, si estas especies llegan
a sobrevivir, se pueden convertir en especies invasoras. Hay ejemplos muy claros en México, y en otros países como Hawái, por ejemplo, en donde se han llenado de especies invasoras porque alguien se llevó una plantita a su jardín, ¿no? Que venía de Estados Unidos o de Brasil o qué sé yo, y todas estas especies invasoras vinieron a destruir los ecosistemas naturales. Hawái, por ejemplo, tiene un esquema de prohibición estricta, ¿sí?, ambiental para conservar sus áreas nativas de manera natural, ¿sí?, en donde no se acepta la introducción ni de ninguna semilla ni de ningún animal para que puedan cuidarse. Entonces, ¿qué es importante en los programas de reforestación? Si lo vamos a hacer, que reforestemos con plantas nativas. Por lo tanto, tenemos que desarrollar nuestro conocimiento. Doctora, ¿qué datos tiene usted como bióloga acerca de la deforestación que ha tenido nuestro país en los últimos años, la erosión de nuestros bosques? Sabemos que la delincuencia organizada está muy metida en la tala de árboles. Por otra parte, hay otro tipo de delincuencia, de desarrollos inmobiliarios que buscan la quema de terrenos, de espacios para poder proyectar nuevas áreas urbanas. ¿A qué grado estamos llegando y cuáles son las consecuencias que podremos tener en un futuro de México? Dependerá mucho del estado, licenciado Pineda. La verdad es que hay estados como Michoacán, por ejemplo, que son madereros, o en el norte, Chihuahua, o sea, depende del estado, pero muchas veces se ha hasta triplicado, cuadruplicado la cantidad de deforestación que se realiza de manera clandestina. Una, dos. En la parte centro del país, las prácticas agrícolas de roza, tumba y quema que todavía se siguen practicando, que todavía seguimos desarrollando en áreas rurales, es lo que genera todos los incendios forestales. Siempre se decía que hay incendios naturales. Si bien es cierto, son mínimos, que no abarcan entre el 1 y a veces en zonas, dependiendo de las áreas, hasta el 10%, pero es 1 de 100 incendios o 10 de cada 100 incendios, de tal manera que la probabilidad de que sea por una razón humana, y no solamente una razón humana de que alguien tiró una colilla de cigarro, y no digo que la sigan tirando, sino lo que yo digo es, necesitamos trabajar con los agricultores en otras prácticas agrícolas. O sea, los problemas se tienen que resolver desde la causa, no desde el efecto. No debemos tener más personas, que ojalá tuviéramos, porque se requieren personas que combatan los incendios. Lo que necesitamos es convencer a la población de agricultores que sus prácticas agrícolas deben ser de otra manera. Así es. Todo esto no se trabajan desde las causas. Ese es el problema fundamental. Tenemos una institución, yo siempre trabajé en ella como parte de mi trabajo de estar en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla. Trabajé en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, que creo que es una de las pocas instituciones, le quiero decir, en el país, y yo creo que bien representada en el mundo, donde la verdad la gente trabaja con alma, vida y corazón en ello, pero se requiere más personal. Hay áreas que solamente tienen 5 personas para cientos de kilómetros. Y hoy muchas instituciones están desapareciendo, con AFOR, recursos para la protección de las áreas forestales, en fin, una situación complicada que estamos viviendo en el país, doctora. Para concluir, me gustaría tener su opinión acerca de este programa, hablando a propósito del Día del Árbol, de este programa Sembrando Vida, impulsado en este sexenio por el presidente López Obrador. ¿Qué efectos positivos tendrá a largo plazo este programa? Mire, es que depende para qué sea el programa Sembrando Vida. El programa Sembrando Vida no es para hacer procesos de reforestación. No tenemos que pintar de verde, porque es lo único que se está haciendo con el programa de Sembrando Vida. Es más, es un programa que ha fracasado hasta de manera local, por eso están metiendo a una gran cantidad de migrantes, ¿sí?, en estos programas. ¿Por qué? Porque los locales no lo quieren hacer, no quieren sembrar los árboles frutales que les dan, no quieren sembrar los árboles, porque no son sus especies nativas, no son de las que van a hacer agroforestería. Si el programa fuera muy localizado, otra vez,
Si trabajáramos en Chiapas y dentro de las zonas de Chiapas, cada uno del programa de Sembrando Vida con especies nativas o con especies que fueran agroforestales, pues bueno, el programa sería otra cosa. El programa Sembrando Vida de origen es una buena idea, ¿sí? De efecto está terriblemente mal desarrollado, ¿sí? Y por lo tanto va a ser mucho dinero puesto en el país, desperdiciado, que no va a tener los efectos que se quiere, por lo menos en materia ambiental. Y creo que tampoco en materia de desarrollo económico, perdón. En materia de generación de empleos, por lo menos de manera momentánea, posiblemente sí, está dando trabajo. Sí, pero yo le digo, la pregunta fondo. es por qué los mexicanos, los campesinos mexicanos no lo están haciendo, por qué estamos trayendo a los migrantes, Claro. porque ese es el empleo que les estamos dando, Así es. ¿no? Sí. Si bien es cierto, ayuda de manera momentánea, a la población local no le resuelve su problema económico. Así es. Pues ¿Sí? ¿cuántos programas no hemos visto que se han implementado? Viveros que se han establecido en muchos municipios, estados de la República, y al final de cuentas pasan los años y los vemos que están abandonados, proyectos que fracasaron, dinero que se vio, que se perdió, y seguimos una situación delicada, me parece, en materia de deforestación. En materia ambiental ya tenemos varios años, varios sexenios, en este se ha agudizado. Yo creo que lo que digo es que en este sexenio han estado los mejores hombres y mujeres en esa secretaría, pero por esa razón se han ido, porque no quieren perder su prestigio como ambientalistas, como científicos, ¿no? Porque la verdad se les ha instado, se les ha instalado, se les ha obligado a seguir políticas ambientales, particularmente en la reducción presupuestal. El ambiente requiere de dinero para su cuidado y no solamente decretos de papel, ¿sí? Así que pues este día yo espero que esa sea la reflexión y que los gobiernos le inviertan de manera local. O sea, para mí el pensamiento ambientalista más eficiente es piensa globalmente, actúa localmente. Muy bien, doctora, pues muchas gracias como siempre por su opinión muy profesional, acertada en materia ambiental. Vamos a los mensajes y regresamos. Punto por punto.